Lunes 21 de septiembre, tema de la clase, diversidad étnica y acceso a derechos. Como objetivo tenemos exponer sobre las diversidades étnicas mediante el análisis de su evolución, historia, para conocer e identificar la cultura, ubicación geográfica de cada etnia de nuestro país. Destreza, reconocer y apreciar la diversidad de la población ecuatoriana a partir de la observación y el análisis de su ubicación, geografía, alimentación, forma de vestir, costumbres, fiestas, entre otras cosas. Primero conozcamos qué es la diversidad. La diversidad es la cantidad de pueblos, nacionalidades o grupos étnicos que viven en una zona determinada, región o país. Lógicamente, cada uno de ellos tiene implícitos sus tradiciones y su cultura. Además, debemos considerar que la diversidad cultural abarca también la riqueza de costumbres, lenguas, tradiciones, comidas, entre otras cosas, de cada uno de los pueblos de un país. La diversidad de la población ecuatoriana. El reconocimiento de la diversidad étnica ecuatoriana pasa, además de conocer su ubicación, por valorar su cultura, por saber los procesos de lucha que llevaron adelante para alcanzar sus derechos. Los pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios de nuestro país han trabajado históricamente por el reconocimiento de sus derechos individuales y colectivos. Uno de los logros importantes de estos pueblos en el ámbito político se evidencia en la Constitución del año 1978, en la cual se reconoce el voto de las personas analfabetas, lo que permitió que gran mayoría del pueblo ecuatoriano, que para ese entonces pues eran analfabetos, ascendieran al sufragio y pudieran decidir sobre su futuro. ¿Por qué se dice que Ecuador es un país con diversidad de etnias? Porque Ecuador pues, es una nación multiétnica, multicultural y plurinacional, marcado por la presencia de nacionalidades, etnias y grupos que particularizan a un pueblo, comunidad o región, identificados cada uno por sus costumbres, tradiciones, lenguas, música, el dialecto, entre otras cosas. En conclusión, podemos decir que el Ecuador es un país rico en cultura. La lucha avanzó a la demanda de su reconocimiento como pueblos con culturas e identidades diversas, es decir, portadores de derechos colectivos. Parte de estas demandas se plasmaron en la Constitución de 1998 y se consolidaron pues hasta la actual Constitución, la Constitución del 2008. En el año 1998 se reconoce pues su derecho a mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en el ámbito espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico. También se garantiza, la Constitución pues garantiza la propiedad de las tierras comunitarias y la participación en el uso y usufructo de los recursos que se hallan en ellas. El conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. Otro aspecto importante de los derechos de estas personas, pues es el derecho a la organización, a planificar su desarrollo con el apoyo del Estado ecuatoriano. También se garantiza la propiedad colectiva de sus conocimientos ancestrales, la práctica de la medicina tradicional, el derecho a una educación intercultural, esto es en su propia lengua y cultura. Con una visión de la relación con otras culturas, el Estado se compromete a la protección
del patrimonio histórico-cultural y de los lugares rituales y sagrados de cada pueblo o etnia. Además, la Constitución se establece en circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas como instancias del régimen seccional que serán administradas por representantes de cada pueblo. Las etnias presentes en nuestro país a nivel regional, pues tenemos en la región costa, tenemos a las etnias los cayapas, los afroecuatorianos, los agua, los chachi, los montubios y los cholos. Mientras que en la región sierra se encuentran los mestizos, los otavalos, los saraguros, los cañaris, los salasacas y los sachilas. En la región amazónica o oriente se encuentran los cofanes, los shuar, los ashuar, los siona, los secoya, los guaraníes, los tegarey, los shiwar, los zapara y los quichua. Mientras que en Galápagos encontramos al pueblo mestizo. A continuación, proseguimos con el conocimiento de los pueblos de nuestra costa ecuatoriana. Primero ubicamos a los agua. Están ubicados al noroccidente de la provincia del Carchi y provincia de Esmeraldas, en la frontera con Colombia. El idioma que ellos usan es el idioma aguapi. En cuanto a su economía, ellos practican la agricultura, donde el plátano es la base de su dieta y lo consumen como fruta. También consumen lo que es el chicha, además de también ingerir pues maíz. En cuanto a la organización social de este pueblo, existen 22 centros o comunidades asociados en la Federación de Centros Agua. En su vivienda, la vivienda se compone de un cuarto grande de forma rectangular, como observamos en la imagen, que se divide en dos partes. Una parte es para la cocina y otra parte la utilizan para los dormitorios. Todo esto se encuentra asentado sobre 4 piedras con un techo de hojas de fijao. En las imágenes observamos su particularidad en cuanto a vestimenta. Seguimos con el pueblo Chachi. Este pueblo se encuentra ubicado en la provincia de Esmeraldas, en San Lorenzo, Tulubí y Río Verde. El idioma de ellos, pues, es el chapalá. En cuanto a la economía de este pueblo, ellos tienen propiedad colectiva del territorio. Es decir, que el territorio ahí es para todos. Siembran cacao, café, madera. La madera la utilizan para la venta y el maíz también. También siembran plátano, yuca. Esto es para el consumo interno de esta propia etnia. Y se complementa también con la realización de artesanías que ellos realizan. En cuanto a la organización social de los chachi, son familias ampliadas, organizadas alrededor de un gobernador. Son 46 centros agrupados en la Federación de Centros Chachi del Ecuador. Su vivienda está construida de postes de chonta, guadúa, hojas de paja toquilla o lizán y bejucos. La casa no tiene paredes y tampoco tiene pues espacios convencionales, como se alcanza a observar en la imagen. Seguimos con la etnia epera. Esta etnia se encuentra ubicada
en la provincia de Esmeraldas, parroquia Borbón. El idioma que ellos practican es el idioma siapede o Huamuna o Epera. En cuanto a la economía de este pueblo, ellos también tienen la propiedad colectiva del territorio, practican la agricultura, siembran yuca, plátano, maíz, chonta, cacao y también se dedican a la caza de animales, también a la pesca y también pues realizan artesanías. En cuanto a la organización social de esta etnia, las familias son ampliadas de hasta 25 personas. Su estructura directiva está compuesta por presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y cabildos electos en asamblea general. Así es su organización social. En cuanto a la vivienda, está construida de postes de chonta y guadúa cubiertas con hojas secas de plátano. Y también pues usan las casas similares a lo de la etnia chachi. Continuamos con el pueblo de Sáchila. Observamos también la vestimenta, que es una vestimenta, cada etnia tiene su vestimenta particular. Los Sáchilas se encuentran ubicados en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Ellos pues usan un idioma llamado Tezafiqui. En cuanto a la economía, se dedican a cultivar plátano, yuca, cacao, maní, caña de azúcar, café, ñame, que es lo que se observa aquí en la imagen, camote, achiote, también cultivan piñas, chonta, papaya, el coco, entre otros alimentos. Además, también se dedican a la caza de animales, a la pesca y a la recolección de frutos. En cuanto a su organización social, los sáchilas se organizan alrededor de un gobernador, que normalmente es el sabio del lugar. Su vivienda está construida de un material que se llama pambi, de caña guadúa y paja toquilla. Son los materiales que usaban los ancestros de los sáchilas. Y hoy, en la actualidad, las casas pues se han transformado y son de tipo occidental, o sea, son de hormigón, de cemento, ¿ya? Continuamos con la etnia Mantahuancavilca Puná. Este pueblo normalmente pues están ubicados en la provincia de Guayas, Manabí y Santa Elena. Hablan el castellano igual que nosotros. En cuanto a su economía, ellos viven en la ribera del mar y en las montañas. Se dedican especialmente a la pesca, a la agricultura, a la minería y a la ganadería. Su organización social, pues ellos se organizan en comunidades o recintos, que actualmente pues existen 239 recintos de esta etnia especial. La vivienda pues es de tipo occidental, de hormigón. Occidental me refiero a que es una vivienda más actual. Algunas viviendas pues son de caña y otras son de madera. Continuamos con el pueblo Montubio, que se ubican pues en la costa del Ecuador, en la zona montañosa y los sistemas fluviales. Hablan el castellano. Su economía pues depende de la agricultura y la ganadería. Estas son pues sus principales actividades, además de que practican la pesca en los ríos.
En cuanto a la organización social, pues se conforman por una familia nuclear, es decir, conformado de mamá, papá, hijos y otros familiares en el mismo hogar, ¿ya? En cuanto a la vivienda, pues es la típica vivienda costeña, hecha de pambil, caña guadúa y techo de palma. Estas por lo general pues están construidas a unos cuantos metros sobre la tierra, sobre el piso, como se observa en la imagen. Continuamos con el pueblo afroecuatoriano. En cuanto a la ubicación, pues ellos están ubicados en toda la costa con mayor presencia en la ciudad de Esmeraldas. Hablan el castellano igual que nosotros. Su pues economía en cuanto a la zona rural, es decir, en el campo, pues las personas ahí se dedican a la agricultura y a la pesca. Y ya en la zona urbana, en la ciudad, estas personas pues ejercen diversos tipos de empleos. En cuanto a la organización social de este pueblo, pues también se constituyen por familias nucleares y organizaciones que representan sus intereses. En cuanto a la vivienda, de igual forma, en la zona rural, pues las viviendas, en el campo, pues las viviendas son de caña guadúa y techo de zinc, mientras que en la ciudad, pues ya tienen casas de hormigón o de ladrillo. Continuamos con el segundo tema de la clase de hoy. El tema es las organizaciones sociales más representativas de la época. Objetivo, describir las organizaciones sociales más representativas de la época mediante el uso del texto e imágenes que permitan conocer la importancia y cómo estas organizaciones sociales han contribuido a la transformación histórica del país en cuanto a conseguir una sociedad más justa y equitativa. Destreza, destacar y analizar la existencia y el funcionamiento de las organizaciones sociales más representativas de la sociedad ecuatoriana. Primero conozcamos qué es una organización social. Las organizaciones sociales son todos aquellos grupos conformados por un conjunto de personas que comparten valores, visiones del mundo, intereses e inquietudes, con el fin de planificar estrategias para lograr objetivos y metas comunes, en beneficio pues ya sea de un grupo de personas o de una comunidad en sí. En los ejemplos de organizaciones sociales más comunes, pues tenemos que son las organizaciones políticas, las organizaciones culturales, las organizaciones económicas, las organizaciones empresariales, organizaciones educativas y ambientales. Estos los podemos plantear como ejemplo de organizaciones. En el contexto ecuatoriano, durante la década antigua, crecieron las clases trabajadores y se activó la lucha no solo de la clase obrera, sino también de operarios, migrantes y pobladores urbanos dedicados a empleos y oficios de diverso orden. También surgieron organizaciones de trabajadores y estudiantes que generaron pues opinión pública e influyeron en la política del país. En cuanto a las organizaciones sociales sindicales, en el año 1962 se conformó pues la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres, que significa CEOLS en su sigla. Ya en el año 1975, el Comité Unitario de Trabajadores integrados pues por la CTE, que era la Central de Trabajadores del Ecuador. Ellos pues convocaron a la primera huelga nacional en el año 1978. Esta huelga, pues convocaron a esta huelga
en son de reclamar sus derechos como trabajadores. A mediados de los 70, la Iglesia Católica, conforme a la doctrina social que habla de opción preferencial por los pobres, impulsó la creación de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas. Esto en cuanto pues, a los movimientos sociales indígenas, campesinos y afroecuatorianos. ¿Ya? En el año 1972, las organizaciones indígenas de la Sierra, con apoyo de la Iglesia Católica en ese entonces, conforman la organización social llamada Runacunapac y Richarimuy, que significa Ecuaruni en sus siglas. Organización que aglutinó a comunidades indígenas de la sierra, centro del país, con el objetivo principal, que tenían pues como objetivo principal de hacer real la reforma agraria. Las organizaciones indígenas y de campesinos crecieron con base en la lucha por el acceso a sus derechos, en principio por el acceso a la tierra y luego por educación intercultural, bilingüe y por sus derechos políticos y colectivos. Como ya había mencionado, las organizaciones sociales pues siguen un fin en común. Es por esta razón que en el Ecuador pues se han conformado este tipo de organizaciones, todos peleando por sus derechos, defendiendo los derechos que nos corresponden como ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos. También pues existieron organizaciones artesanales de transportistas, pero no alcanzaron mayor fuerza durante esa época. En relación a los pueblos afroecuatorianos, la primera organización de estos pueblos fue el Centro de los Estudios Afroecuatorianos, que fue creado en Quito en el año 1978 y 1980. Este movimiento estaba liderado por Juan García, que buscaba, pues este movimiento era la de fortalecer los procesos identitarios y el acceso a sus derechos, porque recordemos que antiguamente las personas indígenas y los afroecuatorianos eran considerados esclavos. Ya también pues se desarrollaron organizaciones barriales, especialmente en las zonas marginales, suburbanas, vinculadas pues al acceso a servicios básicos. Sin una formación política fuerte, pues pasaron a ser botín de clientelismo político, de alcaldes y autoridades de turno. Pero en las siguientes décadas conformaron federaciones regionales y nacionales. En cuanto a los movimientos estudiantiles, en el año 1940 surgió como un movimiento la UNE, que era la organización de profesores que en estas décadas pues se manifestaron con mucha fuerza por conquistas gremiales. Estaban ligadas también a la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, y la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, que en sus siglas pues es FESE, que fue creada en el año 1966. Los estudiantes, particularmente de esa época, también crearon su propia organización, a la que le llamaron Federación de Estudiantes Católicos del Ecuador, que en sus siglas pues significa FEUCE, en el año 1968. Este movimiento tuvo gran trascendencia durante la época porque se logró reivindicar los derechos de los estudiantes universitarios, es decir, lograron una gran conquista en cuanto a la educación gratuita. Bien, chicos, eso ha sido la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.